La agencia calificadora de riesgos, Moody's, señaló hace unos días que la República Dominicana, específicamente su gobierno, había logrado la consolidación fiscal en el sentido de que había disminuido el déficit de 6.6% al entorno del 2.8% entre el año 2012 y el año 2016. Y fíjense que nosotros, cuando señalábamos que el gobierno estaba embarcándose en ese proceso de consolidación fiscal, algunos nos dijeron que no se había logrado, que el gobierno no estaba haciendo esfuerzos, y se señalaba que era porque en el año 2012, pues en realidad no se podía comparar con 2013, 2014, 2015, porque eran años no electorales, mientras que el año 2012 sí. En consecuencia, señalaban estos críticos que ese proceso de consolidación fiscal en realidad era una ficción y que el gobierno no estaba haciendo el trabajo. Y luego el tiempo nos ha dado la razón a nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire. En el año 2012, el nivel de déficit del sector público no financiero fue 6.6%. 6.6% del Producto Interno Bruto. Eso fue en el año 2012. Luego comenzó a reducirse ese déficit y terminó en el año 2016, que es un año electoral, en 2.8%. 2.8%. Donde usted tiene gobierno general alrededor de 2.3, 2.4% y alrededor de 0.4%, pues el resto de sector público no financiero. Y eso subía entonces a ese 2.8%. Eso demuestra que efectivamente el gobierno sí realizó la consolidación fiscal. Usted me preguntará, pero ¿sigue siendo un déficit? Eso significa que sigue aumentando la deuda pública y es correcto. Sigue siendo un déficit y la deuda pública sigue subiendo. ¿Qué hacer para que la deuda pública comience a disminuir? Bueno, habría que hacer un ajuste todavía de 2 puntos adicionales del PIB. Si usted quiere comenzar a desmontar la deuda a lo largo de, por ejemplo, 7 años, desmontarla en 14, 15 puntos porcentuales, que sería lo más aconsejable. La deuda del sector público consolidada, no la deuda del sector público no financiero, sino la consolidada, que incluye la del Banco Central y se elimina al fusionar Banco Central con el sector público no financiero. Al unir los dos, usted tiene que sacar la intragubernamental. Si usted la saca y suma la del Banco Central, le da alrededor del 50% del PIB. 50% del PIB, esa sería la deuda del sector público consolidada. Esa deuda, si usted la analiza de acuerdo a los estándares internacionales de lo que sería lo más recomendable para países como la República Dominicana, lo ideal es que la deuda sea de 35% del Producto Interno Bruto. Eso significa que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo de mejorar la posición de las finanzas públicas. ¿Y cómo usted mejora la posición de las finanzas públicas? Bueno, usted dice, ¿qué yo tengo de presión tributaria? La presión tributaria es 14%. 14%. Y por el lado del gasto, entonces usted tiene un gasto que es de alrededor de 17%. Estoy redondeando. Sería alrededor de 17% del PIB. Hay un déficit de 3, digamos. Es 2.8, pero estoy redondeando. Vamos a suponer que es de 3. Entonces, ahí ya tenemos lo que sería el nivel de recaudaciones y el nivel de gasto. Usted dice, bueno, vamos a reducir gasto. Entonces, comience a contar. Usted dice, bueno, yo necesito la parte correspondiente al pago del 4% del Producto Interno Bruto. Para educación necesito lo que sería el monto correspondiente al servicio de la deuda, necesito lo que son las transferencias y así sucesivamente. Cuando usted llega al final, después de quitarle salud, etcétera, se da cuenta de que no hay mucho por donde cortar en el lado del gasto público. Eso significa que si usted quiere mejorar en 2 puntos porcentuales adicionales las recaudaciones, el saldo en las finanzas públicas, no cabe otra que no sea aumentar las recaudaciones. Pero usted dice, ¿y quién es que va a pagar más impuestos? Porque yo estoy pagando mucho. Eso es lo que usted va a decir inmediatamente. Y es verdad, el que está pagando mucho. El que está pagando impuestos está pagando mucho. 14% del PIB, eso no lo paga todo el mundo de forma uniforme en función de niveles de ingresos, pero de forma uniforme en el sentido de que hay muchos que están pagando, pero hay muchos que no están pagando absolutamente nada. Entonces usted... Porque eso significa, vamos a suponer que tuviésemos el mismo nivel de ingreso,
el que paga que el que no paga. Vamos a suponer que el evasor es exactamente igual que el que está de este lado, lo cual no es correcto. No es correcto, porque el que está de aquel lado, muchos de esos que son evasores tienen un menor nivel de ingreso. Pero aquí, para facilitar el análisis, simplemente facilitar el análisis, si fuéramos exactamente igual y el nivel, digamos, de evasión fuera el 50%, eso significa que el que está pagando, ¿cuánto estaría enfrentando si la presión tributaria es 14? ¿Cuál sería la verdadera presión tributaria para el que está pagando? El doble. El doble. Entonces sería 28. Y decimos, bueno, es que no es exactamente igual. Bueno, es verdad, no es exactamente igual. Entonces puede ser 26. Pero que también hay que tener en cuenta de que no solamente somos igual, sino que en realidad no es mitad y mitad. Entonces vamos a reducir un poquito más. Al final, póngale que quede 22. O sea, el que está pagando siente que es 22, 23, 24% de sus ingresos que está pagando. Y entonces dice, yo no quiero más impuestos. No quiero más impuestos. Y es verdad. Usted no quiere más impuestos, yo tampoco quiero más impuestos. No. Ahora, lo que yo sí quiero es que el que no está pagando, que pague. Que el que no está pagando, que pague impuestos. Que pague algo de impuestos. Y así, si nos distribuimos mejor eso, entonces podemos subir de 14 a 16 o 17% la presión tributaria. Sí, sin que el que está pagando más ahora mucho, el que está pagando mucho, pague más. No, ese no. Es el que está pagando. Y cuando hablo del que está pagando más, es en términos relativos, porque aquí hay personas de mucho dinero que están pagando muy pocos impuestos. Mucho dinero que están pagando pocos impuestos. Entonces, no. El que tenga que pagar mucho, que pague mucho. El que tenga que pagar poco, que pague poco. Pero todo el mundo vamos a pagar. Entonces, si todo el mundo pagamos, entonces, ¿cuánto sería la presión tributaria? Podemos subirla a 2 puntos. Si la subimos 2 puntos, o si la subimos 3, podemos tomar 2 de esos 3 para utilizarlo para desmontar la deuda pública. Y así en un periodo de 7 años, 8 años, podemos reducirla a 35% del Producto Interno Bruto, que es lo que recomiendan los organismos internacionales, que el nivel de deuda pública, vista como sector público consolidado, debería ser de 35%. Pero para eso necesitamos más recaudaciones. Más recaudaciones. ¿Pero significa que tenemos que aumentar las tasas? No. Lo que significa es que tenemos que hacer que personas que no están pagando, paguen. Ya sea porque están exentos o ya sea porque sencillamente están evadiendo pura y simplemente. Entonces, esas personas tienen que ponerse a pagar los impuestos. Si eso se hace, entonces podemos continuar con el proceso de consolidación fiscal y al mismo tiempo, entonces comenzar a desmontar la deuda. Primer punto. El otro punto que quiero señalar es la situación de las finanzas públicas y su relación con el sector eléctrico. Por años, el sector eléctrico había estado demandando alrededor de $1.200 millones. 1.200 millones de dólares, 2% del Producto Interno Bruto. En algunos momentos 1.5, 1.6% del PIB. Ahora mismo estaría demandando alrededor de 500, 600 millones de dólares. Todavía es muchísimo dinero, pudiera reducirse todavía más cuando comiencen a operar las plantas de Punta Catalina, pudiera ayudar a disminuir el déficit del sector eléctrico y obviamente que ha favorecido la reducción del déficit del sector eléctrico la disminución de los precios internacionales del petróleo. Cuando nosotros teníamos precios por encima de los $100, la presión de déficit del sector eléctrico era enorme. Ahora, con un barril de petróleo en el entorno de los $50, pues la presión es mucho menor, pero todavía es importante. Por eso es importantísimo la diversificación de la matriz energética, de tal forma que podamos tener por una parte petróleo, por otra parte gas natural, por otra parte carbón y luego las energías renovables que no son energía de base, porque usted no puede depender su sistema de una energía, digamos, de viento o solar. Usted no puede basar su energía de base en ese tipo, porque la volatilidad del sistema eléctrico sería demasiado alta. Y por eso usted necesita plantas que puedan entrar y nivelar rápidamente lo que es la oferta de energía. Pero obviamente que para eso usted va a necesitar entonces carbón, necesita gas natural, necesita derivados del petróleo. Cuando hablo de derivados del petróleo puede ser fuel oil o podría ser diésel. Todo eso usted lo va a requerir, pero mientras más diversificado sea, usted es menos propenso a ser golpeado cuando, por ejemplo, suba los precios del petróleo. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que se ha estado haciendo va a ayudar
a reducir lo que sería el déficit del sector eléctrico. Pero obviamente también hay que señalar que tienen que mejorar la capacidad de cobranza de las empresas distribuidoras de electricidad. Cuando uno ve los numeritos nos damos cuenta de que todavía está en el entorno del 30%. Las pérdidas yo las identifico como usted inyecta 100, ¿cuánto al final usted cobra de esos 100 que usted está inyectando? Usted está inyectando 100 megavatios y usted está simplemente cobrando la cantidad de 70. Y eso sucede porque cuando usted inyecta, usted lo que sale a facturar es muchísimo menos. Usted cobra de lo que usted factura, usted cobra la mayor parte, 90 y pico %. O sea que ahí no está el problema. El problema es la facturación. Usted no logra identificar quién se la está robando y le puede mandar su factura. Algunos dirán, no, pero es que hay unos barrios pobres. No. No son los barrios. O sea, en la magnitud de las pérdidas del sector eléctrico me dice que no puede ser explicada por los barrios pobres. ¿Por qué? Porque los barrios pobres no representan el 30% del ingreso ni del consumo de nada en este país. Entonces no puede ser que representen el 30% de las pérdidas del sector eléctrico. No. Ese 30% lo representa clase media y clase alta. Vamos a dejar la cosa clara. Cuando hablo clase media y clase alta, hablo también del propietario del capital, es decir, de los empresarios que puedan tener una planta, una empresa que no esté pagando lo que tiene que pagar de electricidad. Eso es así. O sea, la única forma que se explica el nivel de pérdidas tan elevado en el sector eléctrico es si hay unos consumidores de altos ingresos que se están robando la energía eléctrica. Y a eso hay que enfrentar. Entonces, si usted hace eso al mismo tiempo que diversifica la matriz energética y al mismo tiempo logra, oigan bien, logra reducir la evasión de impuestos, que es un trabajo que está haciendo enorme, que está haciendo Magín Díaz en la Dirección General de Impuestos Internos, y hay que apoyarlo y estimularlo que continúe trabajando para hacer más eficiente cada vez más la Dirección General de Impuestos Internos. Yo creo que está haciendo un excelente trabajo Magín Díaz. Si usted une todo eso, entonces la posición fiscal mejora muchísimo. Entonces lograríamos con eso que reducir el déficit, reducir la deuda, pero al mismo tiempo se puede utilizar parte de esa mejora de los ingresos que se obtendría para continuar invirtiendo en educación y salud. Recuerden, capital humano es lo fundamental. Educación y salud. Si usted quiere un país desarrollado, edúquelo y dele salud. Si usted le da salud, si usted le da educación a una población, usted sabe que usted va a lograr mejorar sus condiciones de vida, va a elevar el proceso de desarrollo económico y social. Vámonos a la pausa.